Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto saludarle a todos ustedes el día de hoy, martes 7 de septiembre de 2021. Y hoy, hermanos, en especial, y en martes, que nos corresponde a los varones de nuestra iglesia, el poder tener este tiempo en el cual nuestra congregación nos permite compartir el devocional que en manera muy particular se dirige a los varones de la iglesia, los varones que corresponden a los amigos o hermanos varones que escuchan estas transmisiones, pero también de alguna manera para todo aquel o aquella que quiera escuchar también el mensaje que por supuesto está obviamente basado o fundamentado en las Sagradas Escrituras, y desde la perspectiva de estudio del libro que se ha estado llevando en los martes anteriores. El libro que estamos estudiando es el libro que se llama Fundamentos para una vida de éxito, del pastor Chris Richards, que por cierto es uno de los pastores organizadores de los congresos de varones, que muchos de los que a lo mejor están escuchando esta transmisión ya hemos tenido la oportunidad de asistir a estos lugares, esos congresos que se hacen año con año. Se hacían antes en Irapuato, ahora se hacen en Puebla, y bueno, ahorita por cuestiones de pandemia lo han parado un poco, pero son muy edificantes para cada uno de nosotros. Y bien, hermanos, me gustaría iniciar antes de empezar este estudio poniendo este tiempo en las manos de Dios, para que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir la palabra de Dios que nos tiene preparado para esta noche. Así que ahí en sus hogares cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, por la bendición que nos das de tener este tiempo devocional contigo. Suplicamos, Padre Santo, que esta noche tú abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, y que nos permita, Señor, el poder tener esta cena, este alimento, Señor, en el cual necesitamos cada uno de nosotros, varones, y en nuestras familias, para poder, Señor, estar limpios y en santidad contigo. Gracias, Padre, y prepáranos en el precioso y dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, les comento que la serie de estudios que se está llevando a cabo por los varones los martes está fundamentado en los 10 mandamientos. Y el día de hoy veremos como tema: proteja su matrimonio del adulterio. Y está basado en el verso bíblico que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Pero también me gustaría que revisemos el texto en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Es un texto que muchos de nosotros, no lo dudo que lo sepamos, inclusive yo creo que hasta de memoria. Y dice la palabra de Dios, es Hebreos 13, 4b. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ustedes, mis hermanos, notarán que la mayoría y la gran mayoría de los 10 mandamientos inician con el vocablo no. Esa, hermanos, es una palabra muy desagradable tal vez para muchos de nosotros. Sin embargo, escuche bien, al analizarlo cuidadosamente, podemos ver que no son negociaciones, sino meras medidas de protección para cada uno de nosotros. Son meras medidas de protección, hermanos, que nos da el Señor para cada uno de nosotros. Y escuche bien, háblese tanto para los hombres como para las mujeres. El no cometerás adulterio no se lo dice solo el Señor a los varones, sino a todos. Así que vamos de lleno al estudio, empezando a romper unos tabúes que se tienen en relación a un tema que muchos dicen que en la iglesia no se tocan. Así que, contrariamente a lo que muchos piensan, vamos a hablar del sexo. El sexo, hermanos, no es malo. De hecho, por si no lo sabe aún, fue creado por Dios. Pero el abuso del sexo, hermanos, el abuso del sexo es el problema.
Déjeme decirle que el único lugar donde lo colocó Dios para el disfrute, deleite y unidad es en el matrimonio. Pero fuera de este vínculo, solamente engendra muerte, tanto física y emocional. Hiere y lastima. La escuela, hermanos, la sociedad o el mundo inclusive, enseña que el único requisito para tener sexo es estar enamorado. Y que mientras sea algo deleitoso no tiene nada de malo. Eso es lo que dice la sociedad, eso es lo que dice el mundo, eso es lo que te enseñan en la vida diaria. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña algo contrario. Y es lo que queremos y es lo que veremos en relación al tema de esta noche. ¿Qué les parece si hablamos también un poco de la santidad? Y esto, hermanos, definitivamente es algo básico para todo cristiano. Por ejemplo, hermanos, vamos a analizar un poco la historia de Daniel. Si leemos con detenimiento el capítulo 1 de Daniel, veremos que Daniel fue una de las personas que cayeron en cautiverio en Babilonia. Y realmente, si usted lee el capítulo 1, nos habla de que Daniel era joven, educado y de una familia influyente. Es por eso que el rey lo consideró un buen elemento y lo llevó no tan solamente a él al palacio, sino también llevó a varios de sus amigos que estaban con él. Ahí, hermanos, en ese capítulo, si usted lee Daniel, nos dice que le ofrecieron, y véalo de esta manera, a lo mejor trasladando a la actualidad, le ofrecieron las mejores drogas, le ofrecieron licores selectos y seguramente le ofrecieron las mejores prostitutas. Pero ¿qué hizo Daniel, hermanos? ¿Qué hizo Daniel? Daniel se propuso de todo corazón no pecar contra Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos que determinar la misma cosa. No podemos esperar, hermanos, hasta encontrarnos frente a frente con la tentación para decidir cuál es la medida de nuestra convicción, porque ¿sabe qué? Estoy seguro que fallaríamos. Así que quiero comentarte, hermano, también que de acuerdo al estudio que estamos teniendo el día de hoy, dice el pastor Chris Richards que una revista cristiana levantó una encuesta de las personas que habían cometido adulterio. Y escucha bien el dato que le voy a dar. Encontraron, lamentablemente, que el 50%, escuche bien esto, de los hombres y el 30% de las mujeres cristianos, escuchó bien, cristianos, habían confesado haber cometido adulterio en al menos una ocasión. ¿Y sabe qué? Esto es realmente alarmante. Pero ¿sabe qué? Para muchos podría ser muy fácil decir, yo no voy a hacer eso. Pero si no ponemos límites en nuestra vida, llegará el momento que nos pasaremos seguramente de la raya. Es decir, hermanos, existen en la vida muchos letreros. A lo mejor cuando usted maneja por la carretera encuentra letreros seguramente en los caminos que nos indican de los peligros que se avecinan, que se acercan. Y es ahí donde tenemos que poner el extremo cuidado. Déjame decirte, mi querido hermano o amigo que me escucha, algo que siempre he tenido presente en mi vida como cristiano y que quiero compartirlo con ustedes. A lo mejor lo he escuchado muchas veces, pero quiero decírtelo esta noche. El pecado, hermanos, tiene siempre consecuencias. ¿Le suena esto? Bueno, pues escuche lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y permítame subrayar esta palabra, nunca. Si bien, hermanos, hay perdón para la persona que tiene un arrepentimiento genuino, la palabra de Dios, hermanos, escuche bien, dice que la afrenta nunca queda borrado. Y quiero traducirle un poco acerca de la palabra afrenta. La palabra afrenta nos habla sobre el hecho,
sobre la vergüenza, sobre el deshonor, sobre su credibilidad, dice la palabra de Dios, será difícil de quitársela de encima ante los demás. Por eso dice, y su afrenta nunca será borrada. Y es por eso, hermanos, hermanos y hermanas que escuchan esta transmisión, que les daré 3 razones para no pecar deliberadamente. Y una de ellas, hermanos, es definitivamente por amor a Dios. La segunda de ellas, hermanos, por amor a su familia. Y la tercera de ellas, por temor a Dios. La Escritura, hermanos, está llena de referencias bíblicas sobre el temor a Dios. Y no quiero minimizar, porque no hay, hermanos, o no existen en las Escrituras un Diosito santo lleno de misericordia. Dios, hermanos, Dios es bueno, sí, pero también, hermanos, nos demanda a ti y a mí santidad sin la cual nadie le verá. Y el ser humano, hermanos, el ser humano se expone a un juicio severo. Y aquí hay algo muy duro para quien comete adulterio. Si vemos, hermanos, en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, versículo 4, lo que dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿cómo dice la palabra? Los juzgará Dios. Algunas personas, hermanos, he escuchado o indican o argumentan inclusive que el rey David se salió con la suya sin que Dios lo desechara, ya que a pesar pues de tener tantas esposas y concubinas, pues se fue tras Betsabé al verla bañarse en el tejado desnuda. Y pues bueno, en cierta manera leemos las Escrituras y vemos que eso es cierto, pero olvidan, hermanos, que David pagó un precio muy, pero muy alto por la transgresión a su pecado. El primer hijo, por si no lo recuerdas, el primer hijo que tuvo con ella murió a los pocos meses de haber nacido. Su propio hijo, Absalón, por ejemplo, trató de derrocarlo del trono. No conforme, hermanos, a esto, también violó a las concubinas de su padre a plena vista de todos sus súbditos. También lo echó en corrida y por poco lo mata, inclusive aparentemente. Absalón, hermanos, como lo estamos ahorita analizando, Absalón era uno de los hijos más amados de David, ya que a pesar de todo, escuche bien, en las Escrituras, si usted lee esa historia, David pide a sus generales que no le quiten la vida. Sin embargo, hermanos, la historia revela que la lascivia de David con Betsabé desencadenó una herencia de maldición contra sus propios hijos. Y por favor, escuche bien esto, hermanos. El pecado sexual repercute contra nuestros hijos y podría inclusive, hermanos, ser del orden generacional. No lo permita. No permita que eso suceda en su familia. Dice la lección, hermanos, del día de hoy. Y estoy de acuerdo, y tan de acuerdo con esto, hermanos. Dice aquí en la lección, denle, y es por eso que es necesario que hay que darle mantenimiento a su matrimonio. Y esto, hermanos, hace alusión a que en una casa, conforme pasa el tiempo, se va deteriorando. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos escuchando esta transmisión no le da mantenimiento a su casa o no está al pendiente de que se va deteriorando poco a poco. Y entonces vemos definitivamente que para que se siga conservando bella y funcional un hogar o una casa más bien, hay que darle mantenimiento. Y así mero es el matrimonio, hermanos. Hay que darle mantenimiento, y hablo de todos los órdenes, tanto emocional, por ejemplo, sorpréndela con detalles, también como en lo sexual, hermanos. No debemos de dejar nuestros deberes conyugales. Somos adultos, hermanos, y sabemos que esto también, el sexo, es de bendición en nuestros matrimonios, y también debemos de procurarlo. También, hermanos, debemos de dedicarle tiempo a nuestro matrimonio. Para ustedes solos, recuerden, hermanos, el por qué se enamoraron uno del otro. Pero sobre todo, hermanos, debemos de pasar tiempo juntos en oración,
en meditación de la palabra. También es muy importante. Para terminar, hermanos, con este devocional de esta noche, quisiera darles el mejor antídoto para el adulterio. El mejor antídoto contra el adulterio es un matrimonio feliz. Déjame decirte, hermano, que cada persona tiene un concepto o manera de interpretar el respeto, la consideración y el amor inclusive. El problema, hermanos, es que los polos opuestos se atraen, de manera que la persona con la que usted se casó interpreta el amor de una manera muy distinta a la suya. Y esto a lo mejor usted lo va a aprender después de que pase algunos años con su esposa. Pero esto, hermanos, explica el por qué las mujeres se quejan tanto de la falta de atención cuando los hombres pasamos tanto tiempo trabajando para darles todo lo que desean. Y quiero, hermanos, decirle en esta noche que de acuerdo al estudio de este libro, puedo darle o puedo decirle que en unas encuestas realizadas entre hombres y mujeres, rindió unos resultados que me gustaría compartirlo con ustedes, del orden de prioridades del hombre y del orden de prioridades de las mujeres. Y vamos a hablar primero de las prioridades del hombre. Por ejemplo, una de las prioridades del hombre es el sexo, hermanos. Y hablamos de una relación sana, no aburrida. Es importante, hermanos, también el sexo, y debemos de llevarlo en nuestros matrimonios. El compañerismo, hermanos. El compañerismo también es importante. La participación de la pareja, por ejemplo, en los intereses de nosotros. Una mujer que se interesa por lo que nosotros hacemos es algo por demás que nosotros valoramos mucho. Recuerdo que mi esposa ha asistido a cosas que a lo mejor a ellos no le gustan. Ha asistido, por ejemplo, a un partido de fútbol que realmente no le gusta el fútbol. Ha asistido conmigo a un partido de béisbol que también no es muy fan de eso, pero lo hace por complacerme. Y eso es algo que nosotros los varones valoramos mucho. Es la participación de la pareja en los intereses de nosotros. Y eso es lo que también nosotros valoramos mucho. También, hermanos, nosotros valoramos mucho una mujer atractiva. Alguien que sabe lucir bien y se conserva en forma para él y no para los demás. Así que una mujer que cuida mucho también el poder verse bien para su esposo es algo que nosotros como varones valoramos de una manera extraordinaria. Y también, hermanos, valoramos mucho el apoyo en el hogar, es decir, el poder confiar en su ayuda para manejar eficientemente el hogar, como los temas, por ejemplo, financieros, así como que sepa también dar calor de hogar con la familia. Y bueno, pues que hablamos también de la admiración, por ejemplo, también valoramos mucho la admiración de la mujer, el poder contar con respeto y aprecio de las personas que más íntimamente nos conoce. Y es sobre todo un valor incalculable para nosotros, el que puedan valorarnos, el que puedan respetarnos, es algo que nosotros los varones apreciamos de una manera incalculable. Así que estos son unos tips de lo que nosotros como varones apreciamos mucho. Y ahora, hermanos, también quisiera hablarle, de acuerdo a lo que dice el estudio, de las prioridades de la mujer. Ojo, varones, esto es para nosotros los varones. Las prioridades de la mujer. El afecto, hermanos. La mayor necesidad de la mujer reside en tus brazos, en las palabras tiernas, en las caricias que tú como marido le das a tu esposa. El hombre, hermanos, que no es atento, desgasta su matrimonio. Y eso es algo que realmente debemos de invertir, hermanos, debemos de tener presentes. Otra de las cosas, hermanos, la conversación. La mujer, hermanos, la mujer es mucho más conversadora que el hombre. Por eso, hermanos, es que tú ves en los cafés el plagado de mesas de mujeres platicando.
Y esto, hermanos, quiere darnos a saber que realmente las mujeres requieren, cuando tú le platicas, el lujo de detalles. Y ese intercambio lo hace feliz, la hace feliz, y crea honestidad entre ambos. También, hermanos, la honestidad que nosotros podemos tener con ellas es algo también sumamente importante. Ella quiere también saber lo que usted hace, y no precisamente porque deba rendirle cuentas, sino porque realmente quiere tener consideración con lo que usted está haciendo. Los secretos, hermanos, los secretos producen incertidumbre en el matrimonio. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. También, hermanos, la mujer valora mucho la seguridad económica, es decir, no la trate como a un menor de edad. Proporciónele lo suficiente, hermanos, los suficientes recursos para que ella pueda ayudar también en el hogar, y hágala, ¿por qué no?, partícipe también de las emociones y de las decisiones importantes de la familia. Y por último, hermanos, también la mujer valora mucho la ayuda con los niños. Usted y yo debemos ayudar a criarlos y no dejarles la carga a ellas solamente. Muchas veces nosotros les cargamos la mano en esto, y no debe de ser de esa manera. Y es momento, hermanos, como les comenté siempre, de darle mantenimiento a su matrimonio. Es momento de hacer a un lado pues todos los deseos personales que se tienen, preocuparse por las necesidades de su cónyuge, esa persona a la que usted prometió delante de Dios amor y respeto hasta que la muerte los separe, es a la que tiene que cuidar. Busquemos ayuda, hermanos, si estás pasando por un mal momento, a lo mejor en alguna circunstancia de tu vida. Acude, por ejemplo, con nuestros pastores. Seguramente ellos podrían ayudarle profesionalmente en el ámbito espiritual y de amor para la solución de las dificultades matrimoniales que usted puede ser que esté teniendo. Pero sobre todo, hermanos, pongamos en las manos de Dios nuestros matrimonios. Es algo que el Señor creó de una manera especial para que podamos estar felices y juntos. Varones, consejo: huyamos de la tentación. Cuando veamos las señales con sentidos que nos llevarán seguramente al pecado, no esperemos, hermanos varones, no esperemos a luchar contra ellas. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. No dice quédate y lucha con ello a ver qué sucede. No, huye de las pasiones juveniles. En otras palabras podemos decir, sálvese quien pueda, vámonos. Corre, no te quedes esperando a ver qué va a pasar, porque podría ser tarde. Y probablemente, hermanos, puede ser que tú sucumbas ante el pecado. Rindámosle cuenta a Dios, hermanos. Acércate a algún hermano maduro en la fe que pueda ayudarte, que puedas tú contarle de esas situaciones que estás pasando, y que te ayude también a salir adelante de esta tentación y o pecado que está acabando con muchas de las familias, incluyendo, como lo vimos en la encuesta, a las que están en Cristo. Que Dios te bendiga, hermanos, en esta noche. La verdad que estos temas siempre son de bendición para nosotros. En esta actualidad, hermanos, no olvidemos afianzarnos cada día más a Cristo, y que el Señor, que no tarda en venir, encuentre familias saludables, familias amorosas, familias temerosas de un Dios de poder que nos traerá a victoria cuando fuere tiempo. Que Dios te bendiga en esta noche, mi querido hermano y hermana que está escuchando. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y les bendiga a ti, a tu familia y a todo lo que emprendas. Les mando un fuerte y merecido abrazo a todos mis hermanos que se esfuerzan día a día a estar en los devocionales constantemente, y que están conectados en las redes sociales, y a los que se han de conectar también más adelante. Que tengan buenas noches a todos, y les saludo en el amor de Cristo. Que el Señor nos bendiga, y estamos todos despedidos en este día. Nos vemos pronto.